Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Usted pudiera pensar que la predicación que hemos iniciado el domingo pasado tiene que ver con la carta del apóstol Pablo a los filipenses y diría, ¿y por qué estamos en Hechos? Sí, estamos hablando de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. También la semana pasada comenté que hablamos un poco acerca del propósito por el cual el apóstol Pablo estaba escribiendo esta maravillosa carta a los filipenses. También comenté que este domingo íbamos a ver un poco el contexto de la carta a estos cristianos en Filipos. Y a partir del próximo domingo estaremos ya entrando en el detalle de versículo por versículo de esta hermosa carta. Solamente para recordar y hacer una retrospectiva al sermón de la semana pasada para los que no estuvieron presentes, hemos de decir solamente 2 o 3 cosas muy breves. Una, que esta carta, maravillosa carta, fue escrita por un hombre, el apóstol Pablo, no precisamente en el tiempo de su recorrido, de sus viajes misioneros, sino que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, en la cárcel. Él estaba encarcelado en esta especie de arraigo domiciliario donde tenía ciertas libertades para poder predicar, de tal manera que él mismo testifica que los que están en el pretorio saludaban también a los filipenses, es decir, que él tenía la posibilidad de predicar el evangelio incluso libremente en la cárcel. Un asunto bastante conveniente, un asunto que el apóstol había entendido que era como voluntad del Señor. Él está pues preso en este lugar. Él tenía la intención y quizá el anhelo y casi la convicción de que iba a salir de ahí y que pronto visitaría a estos cristianos de Filipos. Él, el apóstol Pablo, pues, es un hombre que está preso. Cualquiera que sea la situación, domiciliaria o no, estar preso era una condición, dijimos la semana pasada, que puede traer cierta desgracia en la persona, puede tener cierto desazón, pues hay un grado incluso de depresión. Cualquiera de nosotros pudiese entender que en una condición de cárcel fuera una situación terrible, sobre todo cuando el apóstol está esperando una sentencia de muerte, porque la sentencia que se estaba esperando era justamente una sentencia de muerte. Había causado gran cantidad de conflictos, incluyendo lo que había sucedido allá en Filipos, posteriormente en Tesalónica, en Berea casi no, pero en Atenas, en Corinto, en fin, había generado un gran conflicto, no se diga en Éfeso al final de su segundo viaje misionero. Así que él estaba en esta condición esperando pues una sentencia de muerte. En medio de esta condición, en medio de esta situación, se nos hace extraño que una persona común y corriente, como el apóstol Pablo, ¿no?, tuviese él esta manera de escribir a los filipenses. Tenemos que recordar que Pablo en cárcel escribe a los filipenses, a los colosenses, también a Filemón y a Efesios también. Son cartas que hemos llamado cartas carcelarias. Pero en esta carta maravillosa les escribe, y este hombre que está preso, este hombre que está esperando una condena de muerte, habla del gozo. Y dijimos que de 16 veces por lo menos, de manera implícita o explícita, él habla de el gozo. Y les dice a aquellos que no están presos, que son libres, les dice: gozaos en el Señor. Siempre, otra vez les digo, regocijaos. El gozo es un tema fundamental que el apóstol tiene para con estos creyentes de Filipos. Si nosotros quisiéramos encontrar una iglesia que nos dé, o un mensaje bíblico que nos dé la clave de la felicidad, es esta carta a los filipenses, dijimos la semana pasada. Él pues va a enfocar esta carta en el asunto de buscar la paz, como él mismo dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento, en medio de sus prisiones. Y para que tengan esa paz que se requiere y que está por encima del conocimiento del ser humano, se necesita el gozo. Y para tener gozo hay que tener contentamiento. El apóstol dijo: sé contentarme cualquiera sea mi situación. Así que armamos un poco las ideas de paz, gozo y contentamiento en un resumen general de esta maravillosa carta. Pero esta carta fue dirigida a una iglesia que está en un lugar físicamente, en un lugar geográficamente ubicado, en un lugar que es importante que nosotros podamos asentar pues una especie de contexto de qué tipo de lugar era, dónde estaba. Tenemos que hablar un poco acerca de lo que sucedió. Para hablar de esto, pudiésemos nosotros abarcar una gran cantidad de información desde el punto de vista histórico, geográfico, antropológico, arqueológico de la zona, pero no es la intención
intención en este momento. Quizá en una clase sería oportuno. Pero para fines de la predicación y que tengamos en nuestra mente un poco el contexto de la iglesia, tenemos que irnos justamente al tiempo en que el apóstol Pablo llega a esta región de Filipos para hacer la obra misionera. Pudiésemos irnos más atrás, pero basta con decir que esta ciudad de Filipos fue fundada por Felipe II, padre de Alejandro Magno, y que Felipe II, padre de Alejandro Magno, ha puesto su nombre a esta ciudad. Como buen conquistador, llega, conquista y entonces también pone el nombre a la ciudad como su propio nombre. Felipe, pues, II le pone Filipos a esta ciudad por nombre, y hemos de recordar que Felipe fue el padre de Alejandro Magno, que a la postre iba a helenizar, iba a unir al mundo conocido en una sola cultura, en un solo idioma, que era el griego, y que iba a ser él el gobernante del mundo conocido de su tiempo. Filipos, pues, es una ciudad que fue fundada por este individuo. Empezó a crecer, tenía cierta afinidad con el imperio dominante, pero era un lugar en donde no tenía demasiados problemas, pero también era un lugar en donde había cierto dominio de algunas personas que a través de las corrientes de su tiempo empezaron a gobernar, empezaron a dominar las voluntades y la fe de los que estaban en este lugar. Hemos también de recordar, como un asunto de contexto, que a esta ciudad llegó también de alguna manera una palabra general de Dios, de este Dios soberano, por aquellas personas que se dispersaron desde la persecución en Jerusalén y que fueron a Samaria, luego a Damasco y luego pasaron a Asia, y de Asia pasaron a Macedonia, que Macedonia es la Europa de nuestros tiempos. Y no hay duda, porque cuando Pablo llega a estas ciudades de Macedonia, ya encontró sinagogas. Así que podemos nosotros casi ver que en la época intertestamentaria, muchos judíos se dirigieron hasta estos lugares y establecieron sinagoga. La predicación de este Jehová de los ejércitos era evidente en lugares como estos, específicamente los lugares que estaban en la costa de Macedonia. Este asunto ha favorecido para la predicación del evangelio. Sin embargo, no necesariamente donde había una sinagoga había un evangelio pulcro. En realidad no lo había. Tuvo que ir el apóstol Pablo en sus viajes misioneros predicando de lugar en lugar para llevar la verdad, y cada que llegaba a algún lugar, como nosotros tenemos retratado en sus viajes misioneros, lo primero que hacía era llegar a la sinagoga de los judíos, y ahí predicaba el evangelio, y predicaba un evangelio puro, el evangelio de la salvación. Hablaba, porque en las sinagogas se leían los rollos de Isaías, algunos salmos, y el apóstol tomaba seguramente estos escritos y decían: de este es del que estoy hablando, y hablaba de Jesús como que era el Mesías anunciado en los rollos, por ejemplo, de Isaías. Y así fue predicando y proclamando el evangelio. No le fue bien. Tuvo muchos problemas. Fue en Antioquía perseguido, en Iconio fue perseguido también, y en Listra fue apedreado, que casi lo daban por muerto. El segundo viaje misionero, después de haber pasado por una gran cantidad de experiencias, el apóstol Pablo, y después de tener un concilio en Jerusalén en donde debatieron Pablo y Pedro respecto de los judaizantes, finalmente deciden emprender el segundo viaje misionero. Este segundo viaje misionero, el apóstol Pablo se va a hacer acompañar de Silas, ya no de Juan Marcos, porque Juan Marcos en el primer viaje les había dejado ahí medio colgados en Perge, pero se hace acompañar de Silas y va caminando pues a hacer su segundo viaje. La intención del segundo viaje era confirmar la fe de las iglesias que había fundado en Asia, específicamente en Antioquía de Pisidia y en Iconio, Listra y Derbe. Así que, y Chipre, por cierto, aunque a Chipre no fueron porque Bernabé se fue para allá porque él era de ese lugar. Pero entonces fue a confirmar y fue caminando. Conforme iba caminando por Asia en estas iglesias, confirmando la fe de los creyentes, tomando en Listra a Timoteo, circuncidándolo para que se fuera con él en esta segunda etapa del viaje misionero, pasaron por Asia, y la intención del apóstol era predicar el evangelio en Asia. Esta era la intención de él, de Frigia, de Misia, de Bitinia. Y cuando llegaron o iban encaminándose hacia Frigia, Bitinia y Misia, algo pasó.
Y lo que sucedió fue que el Espíritu Santo les dijo: no prediques la palabra aquí, no por el momento, no por el momento. De tal manera entonces que el apóstol tuvo que seguir el camino sin predicar el evangelio en Asia, por mandato del Espíritu Santo, hasta llegar a un punto final en donde estaba el mar Egeo, que es justamente este poblado de Troas. Una cosa que es importante decir en este asunto histórico contextual es que cuando nosotros vemos que el apóstol está siendo dirigido por el Espíritu Santo y queda claro, porque el Espíritu dice dónde sí y dónde no predique el evangelio, nos queda claro entonces, como algunos creyentes, algunos comentaristas dicen, en realidad el libro de los Hechos no es el libro de los Hechos de los apóstoles, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Es el Espíritu Santo quien dirige, quien mueve, quien promueve la predicación del evangelio. Lo notamos palpablemente cuando el Espíritu ha dicho: no Frigia, no Misia, no Bitinia, no en Asia, sigue tu camino. Y lo va dirigiendo poco a poco hasta que llega entonces a Troas. En Troas va a tener una experiencia maravillosa. Va a tener la visión de un varón macedonio. Este varón macedonio le va a decir a Pablo, a Silas, a Timoteo, que ya estaba ahí, y por primera vez se menciona, porque habla en primera persona, a Lucas. Un equipo misionero maravilloso, y estando ahí en Troas va a recibir esta visión de este varón macedonio que le aparece y le dice a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Otra vez vemos la mano providente, soberana del Señor dirigiendo la predicación del evangelio, yendo hacia donde el Espíritu quiere, donde Dios ha establecido. Y Pablo, sensible, escuchando esta visión del varón macedonio, se entera que la voluntad de Dios es cruzar el mar Egeo y llegar a Macedonia y predicar el evangelio a Macedonia. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Él tenía que depender completamente de la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos una iglesia formada en Filipos, nos damos cuenta de que no fue una iglesia fundada por Pablo intencionalmente. Fue por él. Fue una iglesia fundada por Pablo porque el Espíritu Santo lo mandó directamente a este lugar para que fundara esta iglesia. Era Dios dirigiendo al apóstol Pablo para que llegara justamente a este lugar maravilloso. El versículo número 10 de este capítulo 16 de Hechos nos habla de la certeza, de la convicción de Pablo, de Lucas, de Silas y de Timoteo, de cómo Dios dirigía la voluntad de estos hombres. En el versículo 10 dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos, y ahí se anota Lucas, porque Lucas es el autor de Hechos, partir para Macedonia, dando por cierto, es decir, no dudando, no cuestionando, no haciendo suposiciones, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Para que les anunciásemos el evangelio. Daba por cierto que el Señor es el que dirigía sus voluntades hacia un lugar inhóspito que seguramente Pablo no conocía, que era nuevo para él, pero que tenía que ir a predicar un evangelio. Era cierta la convicción, porque dice Lucas que dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Esta visión había sido determinante. La predicación en Europa se debe a esta maravillosa visión de Troas, en donde el apóstol Pablo recibe esta visión del varón macedonio y que le dice, no hay duda, dirigido por el Espíritu Santo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué pasó ahí? Había muchas ciudades que visitar: Samotracia, Neápolis, Filipos, Tesalónica, Anfípolis, Apolonia, Corinto, más hacia la isla, hacia la costa, y luego regresar a Éfeso. Pero tenía una tarea de predicar el evangelio en estos lugares importantes. Dice la Escritura que cuando llegaron y zarparon y llegaron a Samotracia y después a Neápolis, que significa una ciudad nueva, se dirigieron a Filipos, esta ciudad. Quedaron en Filipos algunos días y ahí tuvieron 3 encuentros
que fueron los que dieron forma a la primera comunidad cristiana en Filipos. Y ahí el contexto de esta carta. ¿A quién le escribe Pablo? Cuando él llega a Filipos, dice la Escritura, va a tener entonces estos 3 maravillosos encuentros. Uno, con una mujer llamada Lidia, que no era de Macedonia. Ella era una nativa de Tiatira que estaba en Asia Menor. Lidia de Tiatira, que por cierto era una mujer comerciante, adinerada, acaudalada sin duda, y que vendía púrpura. Ese es su primer encuentro que va a tener. El segundo encuentro que el apóstol va a tener y que es determinante para la fundación de esta iglesia va a ser con una mujer que tenía espíritu de adivinación. Uno diría, ¿de verdad? Pues sí, el Señor utilizó esta circunstancia para que el evangelio fuese predicado y que la iglesia creciese en un lugar como Filipos. El tercer encuentro que vamos a comentar es el encuentro que tiene con un hombre que no sabemos cómo se llama, pero que todo el mundo conocemos como el carcelero de Filipos. Un encuentro maravilloso en donde vemos una portentosa predicación del apóstol Pablo y notamos el poder de salvación de nuestro Dios. En estos 3 encuentros tenemos que notar un factor común. El factor común es que quien hace la obra salvadora no es el apóstol Pablo, pero quien hace la obra salvadora es el Espíritu Santo, que convence y llama a aquellos a quien ha determinado desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. Estos 3 eventos van a detonar en la primera comunidad, y lo sabemos porque en el versículo 40 ya se nos da por sentado que hay un grupo de personas reuniéndose. En el versículo 40 dice que cuando salieron de la cárcel, entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ya había, cuando el apóstol se fue de ahí, un grupo de creyentes, llamémosle ahora nosotros una misión o una congregación que da origen a una de las iglesias más importantes de Macedonia. Estos 3 encuentros son significativos y tienen algunas cosas en común. El primer encuentro que se tiene es con esta mujer vendedora de púrpura. El apóstol Pablo, no hay duda, Lucas, Timoteo, Silas, caminaban hacia esta comunidad de Filipos y se encontraron junto al río a un grupo de mujeres que yo he llamado la primera femenil de la historia. Un grupo de mujeres reunidas ahí que alababan al Señor. Un grupo de mujeres que se reunían ahí quizá para estudiar un poco lo que tenían a su alcance y hablar de este Dios, que quizá tenían un poco la imagen de aquellos atenienses futuras fechas que también, por aquello de las dudas, habían establecido el altar a un Dios no conocido. Así que ellas estaban adorando, seguro a un Jehová, seguro a un Dios. Era absolutamente necesario que no se quedaran con un conocimiento general de un Dios existente, sino que buscaran y alguien les hablara de un Dios personal. Es importante que en las comunidades a donde Pablo fue, no solamente daba por sentado el conocimiento de un Dios general, un Dios que existía, sino que se tenía que predicar un evangelio de un Dios personal. Y ese Dios personal no es otro que este Dios que se hizo hombre, según nos cuenta Juan, que se hizo carne y que vimos su gloria como la del unigénito. Es este Dios, es este Cristo que tenía que ser predicado. Así que el apóstol va a llegar ahí y dice la Escritura que va a predicar el evangelio. Dice la palabra. El 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fue el Señor quien abrió el corazón de ella. Lucas es muy puntual y muy cuidadoso de no poner un escrito en donde suponga que la elocuencia o el conocimiento o el testimonio del apóstol Pablo pudiese convertir a nadie. De ninguna manera. De ninguna manera. Es el Señor el que mandó a Pablo allá. Es el Señor el que ya tenía a Lidia de Tiatira ahí. Es el Señor el que abre el corazón de Lidia para que fuese sensible a la predicación del evangelio.
por muy elocuentes que seamos, por muy buenos planes de trabajo, de evangelismo que tengamos, si el Señor no va adelante, la predicación es infructuosa. Tiene que ser el Señor quien manda, tiene que ser el Señor quien abre el corazón, y lo único que tenemos que hacer es hablar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué habrá predicado el apóstol Pablo? El apóstol Pablo seguramente predicó lo que siempre predicaba. Lo tiene resumido en el capítulo 17, es decir, el siguiente capítulo de Hechos, cuando llega a Tesalónica. Cuando llega a Tesalónica, Lucas nos cuenta que él declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y aquel a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué seguramente le predicó a estas mujeres y que Lidia abrió su corazón? La necesidad de la muerte de Cristo, la necesidad de su resurrección y la necesidad de entender que Jesucristo era el Mesías, el Cristo, el ungido. ¿Esta predicación causó sensación? No. Era necesario para que la gente viniera a los pies de Cristo. Ella estaba atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia le pidieron a Pablo, a Silas, a Timoteo, a Lucas, que se quedara en su casa con ellos. Dice la Biblia, les obligaron a quedarse con ellos. El primer encuentro es muy importante. La primera conversión en Europa en toda la historia fue Lidia de Tiatira. Luego un montón de gente. Y no hay duda, el evangelio siguió siendo predicado en Filipos, en Tesalónica y más adelante, y hubo una gran cantidad de personas convertidas. No por Pablo, sino por la obra del Espíritu Santo. Pero en cada proclamación del evangelio, en cada intento de llevar la palabra del Señor, hablando de la necesidad de la muerte, de la resurrección y de que hablar de que Cristo es el Mesías, siempre hay obstáculos. Siempre hubo algo que obstaculizaba, ya no me sé cómo se dice la palabra. Eran obstáculos. Eso. Cuando llegaron a Tesalónica, por ejemplo, en el capítulo 17, tuvieron una acusación que decía, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Pero aquí hay un obstáculo importante. Lo que impedía o lo que trataba de impedir que el apóstol Pablo y los misioneros predicaran el evangelio era una mujer, una muchacha. Es el segundo encuentro que va a tener el apóstol en Filipos. Era una muchacha que tenía, según dice la Escritura, espíritu de adivinación. Déjame decirle que en el idioma original la palabra no dice necesariamente o usa una palabra para hablar de adivinación. Y la palabra que utiliza es espíritu de Pitón. Pitón era una figura de la mitología griega que representaba o era representado por una serpiente y que tenía este atributo, según la mitología griega, de la adivinación. De ahí que nosotros podemos entender cómo cuando Saúl fue a consultar a una mujer adivinadora, era la mujer, la pitonisa de Endor. ¿Se acuerdan? Bueno. Pues Pitón, pues, era este animal o esta figura mitológica que aparentemente tenía este espíritu de adivinación. La Biblia en el idioma original dice Pitón. Acá está traducido como adivinación. No hay error, es la misma intención, pero el original tiene esta condición. Se encuentran pues con esta mujer, esta muchacha que tenía este espíritu de adivinación. Este espíritu de adivinación era engañoso y no solamente podía engañar a la gente que vivía en Filipos, pero incluso pudiese engañar con las mismas palabras del evangelio a la gente para confundirles. Esta mujer dice que siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo la verdad, pero tenía este espíritu de adivinación. Le colmó el plato a Pablo. ¿Cómo habrá sido la insistencia de esta muchacha? Todos los días iba tras ellos, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Todos los días. El versículo 18 nos dice que más desgastando a Pablo,
se volvió y le dijo al espíritu de adivinación: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Otra vez el poder del Espíritu Santo, otra vez la palabra viva y eficaz, esta palabra maravillosa, en el nombre le está diciendo de Jesucristo, sal de ella. Y vimos ahí una experiencia de un exorcismo, de una expulsión de demonios, en donde este espíritu había salido de esta muchacha que tenía espíritu de adivinación. El espíritu salió en aquella misma hora, porque ¿quién se resiste al llamado del Espíritu Santo? Pero ¿sabe qué sucedió? Aparentemente lo que nosotros pudiésemos pensar es que debió haber habido ahí una gran euforia. Lidia se había convertido, un grupo de mujeres, seguramente también la casa de Lidia. Ahora esta muchacha, seguramente lo que esperábamos era una especie de horda de gente, es una gran cantidad de personas que vinieran a unirse al evangelio, pero no pasó así. Los que eran propietarios de esta muchacha, que sacaban grandes ganancias por la adivinación de esta mujer, se enojaron porque les quitaron su fuente de ingresos y acusaron ante los magistrados a Pablo, a Silas, a Timoteo, a Lucas. Alborotaron la ciudad y acusaron a los misioneros. Y los empezaron a acusar diciendo que estaban enseñando costumbres distintas a lo que estaba en su ciudad, recordando que ellos eran romanos, los que vivían en Filipos. Y persiguieron a Pablo y a Silas y los agarran y los meten a la cárcel. ¿Fin del evangelio? Diría que no. Inicio, parte del inicio de esta iglesia importante. Fueron a la cárcel. Y providencialmente se encontraron con este hombre que ya dijimos que no sabemos cómo se llama, pero que era carcelero en Filipos. Y les dice que los tienen que apresar y meten a Pablo y a Silas a la cárcel. Los llevan al pozo más profundo, más oscuro, les ponen cepos en los pies y los dejan ahí. Pareciera que es el fin de la vida del apóstol Pablo y de Silas y del evangelio. ¿Cómo actúa Pablo y Silas? Pues recuerde usted que el apóstol Pablo ha escrito a los filipenses de que en medio de cualquier situación tenían que estar gozosos. Y Pablo y Silas no se pusieron a llorar, no pegaron gritos desesperados, no suplicaron por su libertad, no quisieron hablar con un abogado para hacerles saber que ellos no habían cometido ningún ilícito. ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Oraron y cantaron. Oraron y cantaron. En la medianoche, cuando Pablo y Silas estaban cantando himnos al Señor y los presos estaban oyendo todo lo que estaba sucediendo, vino un terremoto. Qué casualidad en ese momento, un terremoto, ¿no? Pues vino un terremoto, se movió la tierra, se abrieron las puertas de la cárcel, los cepos fueron rotos. Un terremoto de tal naturaleza que no fue movido, no fue motivado por los cantos de estos, sino fue motivado por el Espíritu de Dios que está dirigiendo la evangelización de Europa. Viene este terremoto, se abren las puertas de la cárcel, los cepos, los grilletes de aquellos presos habían sido sueltos y el carcelero, según la tradición, sabía que si algún preso se le escapaba, lo que él merecía era la muerte. Y antes de que vinieran sus verdugos a matarlo, entonces puso la espada para hacerse muerto, para suicidarse, pues, para quitarse la vida. En ese momento el apóstol sale y dice: no te hagas daño, pues aquí estamos todos adentro. Había sido la oportunidad valiosa para que Pablo huyera, ¿no? Vete corriendo. Pablo sabía que estaba ahí por una razón. Tenía que predicar el evangelio. Cuando el carcelero vio al apóstol Pablo, entonces dice la palabra que entró, se postró en sus pies de Pablo y de Silas y les dijo: ¿qué necesito para ser salvo? No hubo un llamamiento ahí. No se le pidió una oración del pecador al carcelero. Otra vez, la maravillosa mano providente y soberana del Señor, llamando a aquellos que van a conformar la primera iglesia de Filipos. Una mujer y su grupo. Una muchacha que le fue expulsado un espíritu de adivinación
y un carcelero. ¿Por qué no los nobles? ¿Por qué no la gente importante de Filipos? ¿Por qué esta gente que quizá no tenía educación, como el carcelero o como la muchacha con espíritu de adivinación? ¿Por qué una mujer extranjera? Porque la voluntad de Dios se cumple, y de lo vil y de lo menospreciado el Señor se toma para mostrar su poder, para hacer notorio su poder. Cuando el carcelero le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, el apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Déjeme hacer una anotación rápida aquí. Algunas veces hemos nosotros tomado este texto para decirle a alguien: mira que hay una promesa en la Biblia, si tú crees en Jesucristo, toda tu casa creerá en Jesucristo, y lo cual no es cierto. No necesariamente. Estas palabras se las dijo el apóstol Pablo solo al carcelero de Filipos, solo a él. Y quienes iban a ser salvos era él y su casa de él. No hay ningún lugar aquí donde diga que es nosotros y nuestra casa. Es él y la casa de él. Porque esto es historia y nos está narrando un acontecimiento histórico. Solo él y la casa de él. Y porque fue predicado el evangelio a la casa de este carcelero, y toda su casa creyó en Jesucristo, y toda su casa fue bautizada en el nombre de Jesús. Solo él y su casa de él. Ni usted ni yo hemos recibido semejante profecía, semejante palabra. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia fe, y el Señor puede elegir a quien quiera de la casa y puede no elegir a quien quiera de la casa. Solo a él. Y entonces dice la Escritura que fueron bautizados él y todos los suyos, y se regocijaron con toda su casa de haber creído en Dios. La iglesia de Filipos se originó en estas circunstancias, con una mujer industriosa, vendedora de púrpura, extranjera, con una muchacha con espíritu de adivinación y con un carcelero y su familia. Esta fue la primera iglesia. ¿Quién sabe si en este grupo de mujeres que comandaba Lidia estaban Evodia y Síntique? Pero no hay duda, esta iglesia creció a partir de esta predicación del evangelio. Los magistrados luego van a pedirle al carcelero que salieran Pablo y Silas, porque se había comprobado que eran romanos y tuvieron miedo. Ya sabe la historia. Pablo les dijo: no, primero me azotan, luego me traen y ahora quieren que me vaya. No, si quieren que me vaya, que vengan y que me saquen ellos. Y tuvieron temor de esto. Dice la Escritura que cuando salieron de la cárcel, pues entraron a la casa de Lidia, y después de ver a los hermanos y consolarlos, se fueron. Y la iglesia siguió su camino. La iglesia se fortaleció y fue una de las iglesias más amorosas, que después de ahí, cuando Pablo estuvo en Tesalónica, constantemente mandaron ofrendas para que Pablo siguiera su ministerio. El contexto de esta iglesia entonces no fue de un trabajo misionero sin problemas, fue de una labor del Espíritu Santo, en donde hubo una gran cantidad de conflictos, pero que el Señor finalmente hizo una iglesia en medio de esta comunidad. Por eso es posible que el apóstol Pablo le diga a los filipenses: gozo y corona mía, porque tanto trabajo le costó el haber cumplido con la labor evangelística en estas ciudades de Filipos. Ahora que estudiemos la carta a detalle, vamos a ir descubriendo poco a poco cómo estos eventos influyeron de manera hermosa en la conformación y en el mensaje que Pablo habla a la iglesia de Filipos. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra nos dirige de la mano hacia lo que tú quieres que nosotros creamos. Y como esa iglesia y otras, tú, Señor, a través del Espíritu Santo enviaste a los misioneros conforme a tu plan
para conformar un grupo de creyentes que a la postre se convertiría en una iglesia maravillosa. Ayúdanos, Señor, que en este camino podamos nosotros distinguir con claridad tu voluntad. Que nos hables cómo nosotros, Dios es amor, debe de ser una iglesia agradable ante tus ojos. Te alabamos, te bendecimos y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén.